Bueno, pues en esta serie de problemas vamos a intentar explicar cómo funcionan las escalas. Sé que se os suele complicar un poquito, pero vamos a ver cómo realmente es muy fácil. Son muy fáciles los problemas de escalas, prácticamente se hacen todos igual y con saber hacer reglas de tres es suficiente. Nos podemos encontrar tres tipos de situaciones y vamos a empezar con la primera, con la situación A. Cómo dibujar un objeto a una escala dada. Vamos a leer el problema. Para este caso vamos a suponer que tenemos una mesita de 40 por 60 centímetros de medidas reales y nos piden dibujarla a escala 1:20. A escala 1:20. Para este caso y para todos los siguientes vamos a hacer lo mismo. Bueno, os comento un poco. Lo primero que vamos a hacer es dos dibujos. A uno le llamaremos realidad y a otro le llamaremos dibujo, puesto que las escalas, la escala relaciona la realidad y el dibujo. Vamos a hacer dos dibujos para poder resolver este tipo de problemas. En segundo lugar, vamos a situar los datos que nos dé el problema en el dibujo que corresponda. Es decir, el problema nos puede dar los datos de la realidad o nos puede dar los datos del dibujo y pedirnos los otros. En este caso nos da las medidas reales, por tanto dibujaremos dichas medidas en el espacio destinado a la realidad. Y por último, determinaremos las medidas que nos falten a partir de una regla de tres relacionando dibujo y realidad. Vamos a empezar. A ver, antes de nada vamos a determinar la escala. La escala que nos están dando es 1:20. Si nos acordamos de la fórmula de las escalas, sabemos que escala es igual a dibujo partido realidad. Por tanto, lo que sabemos es que lo que mide una unidad en el dibujo, ya sea un metro, un centímetro, está midiendo 20 unidades en la realidad. ¿Qué tipo de escala es esta? Pues si lo que en la realidad mide 20, en el dibujo mide 1, evidentemente es una escala de reducción. Estamos haciendo una escala de reducción. Así que escribimos reducción para no equivocarnos. A continuación, como he explicado anteriormente, vamos a poner dos apartados, uno para el dibujo y otro para la realidad. Así que ponemos un apartado para el dibujo, que llamamos dibujo, y otro apartado para la realidad. Nos están dando una mesita de 40 por 60 centímetros. Bueno, aquí se me ha olvidado colocar dónde van los 40 y dónde van los 60 centímetros, así que lo hago ahora, pero sería dato. Así que vamos a colocar una mesita en la realidad y vamos a decir que de aquí a aquí mide 60 centímetros y que de aquí a aquí mide 40 centímetros. Muy bien. Puesto que es una escala de reducción y además sabemos que la realidad es 20 veces mayor que el dibujo, vamos a hacer en el dibujo, en el apartado del dibujo o en el espacio del dibujo, una mesita más pequeña, que ya sabemos que tiene que ser 20 veces más pequeña. ¿De acuerdo? Nosotros la dibujamos así. Ya sé que no es 20 veces más pequeña, pero bueno, trabajaremos sobre esta que es más pequeña y así no nos equivocamos. Y vamos a poner las incógnitas que queremos calcular de nuestra mesita. En este caso las vamos a llamar a esta X y a esta Y, por ejemplo. Y a continuación vamos a empezar a establecer las reglas de tres. Para establecer la regla de tres vamos a partir de lo mismo. Vamos a colocar por un lado el dibujo y por otro la realidad. Los datos que nos da el problema, la escala que nos está dando el problema, es que una unidad en el dibujo son 20 unidades en la realidad. Puesto que nosotros estamos trabajando en centímetros, pues vamos a utilizar esa unidad. Es cierto que en otros problemas podremos poner metros o lo que nos interese. Y a partir de aquí vamos a calcular X e Y. Bien. Lo que queremos calcular es X en el dibujo, así que ponemos X centímetros en el dibujo. ¿A cuánto equivale? Pues a 60 centímetros
en la realidad. X se corresponde con 60, ¿vale? Entonces resolvemos esta regla de 3. X será igual a 60 centímetros por 1 centímetro partido 20 centímetros. Estos dos se multiplican en cruz y se dividen entre este otro. ¿De acuerdo? Y tenemos que X es igual a, tachamos y tachamos centímetros, las unidades que nos van a quedar son centímetros, evidentemente, 0 se me va con 0 y 6 entre 2 a 3 por 2, 3 por 2, 6. Así que la X es 3 centímetros. Esta medida ya la tenemos, son 3 centímetros. Vamos a repetir la misma operación. Un segundito. Perdón. Es que si no, no tengo espacio. Vaya, no lo puedo mover. Bueno, da igual, me las apaño. Vamos a repetir la misma operación, colocando ahora la altura de la mesita. Así bien, en el dibujo tenemos 1 centímetro, volvemos a poner la escala, 1 es a 20, en el dibujo tenemos 1 centímetro, en la realidad 20 centímetros. Ahora lo que queremos calcular es I en centímetros, que se corresponderá con los 40 centímetros que mide la mesita de alto. Así que ponemos 40 centímetros y resolvemos. En este caso, si hacemos las cuentas igual que las hemos hecho para la otra regla de 3, nos va a dar que la I mide 2 centímetros. I igual a 2 centímetros. Por tanto, ya tenemos las medidas de este objeto, de esta mesita, a escala 1:20. Y si nos pidieran dibujarlo a escala 1:20 directamente, en este caso solo nos piden las medidas, pero si nos pidieran dibujarlo, pues tendríamos que coger nuestra regla y dibujar la mesita con estas dos medidas que tenemos aquí. Bueno, espero haberme explicado y que lo hayáis entendido.